Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando, acompañándonos una vez más en esta maratón de ESI, esta vez 20 horas de maratón de ESI, nuestro quinto encuentro de este año, organizado por la Asociación Pampeana de Profesores de Inglés, la Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca, el Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNPA. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a ir dando la bienvenida a quienes se van sumando, quienes nos acompañan, quienes presentan. Es un honor, de verdad, poder estar llevando adelante este tipo de encuentros, ¿sí? Este tipo de momentos para seguir pensando esto que es la enseñanza de la ESI, que debería suceder en todas las disciplinas, entre todos los espacios, entre todos los docentes, comprometiéndonos con una formación integral, más allá de la disciplina que demos. Así que, bueno, acá estamos con Agustina y con Cari, que estamos llevando adelante el evento, y vamos a comenzar con la primera presentadora de esta tarde. Voy a pasar a presentarla. Ella es la profesora Florencia Viale, profesora en inglés del Instituto 28 Olga Cossettini, con postitulación en la enseñanza de español como lengua extranjera, licenciada en gestión educativa, diplomada en estudios irlandeses y en pedagogía de las diferencias, y actualmente maestranda en la maestría en estudios curriculares. Se ha desempeñado como docente de inglés de nivel inicial en el Colegio San Patricio desde el 2004, titular de las cátedras de lengua inglesa 4, psicolingüística en la carrera de profesorado de inglés del mismo instituto mencionado, y estudios sociales y culturales de países de habla inglesa en la carrera de traductorado en inglés, especializada en historia y literatura del siglo XX. Ha dictado cursos y seminarios para la Asociación de Profesores de Inglés de Rosario y el Ministerio de Educación de la Nación, como así también ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, tales como IHF, por ejemplo. Se desempeña en nivel medio en las escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela Superior de Comercio y la Escuela Preuniversitaria en Ciencias Sociales y Humanísticas, y en la institución, después Florencia, vos aclaranos, porque las siglas están ahí, la institución San Carlos Borromeo, perteneciente al Seminario Arquidiocesano de Rosario. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Eh, Te damos la palabra. Adelante, Florencia. Bueno, muchísimas gracias. I don't know how to get started, whether to speak English, whether to speak Spanish, whether to switch, porque hay un poco y un poco en la You choose. presentación. Así que va a haber un poco de quizás de idas y venidas. Y parece largo, bueno, quizás me permito en esta primera instancia, son 20 años de recorrido, 21 años ya de docencia. Y como podrán observar, es como, ¿no?, un melting pot de un montón de cuestiones en donde siempre he intentado ir incursionando en diferentes cuestiones, y un poco la metodología que voy a explicar luego de por qué elegí que esta presentation sea en español y quizás irme echando en distintas instancias, tiene que ver con esta búsqueda de un lugar, que es un poco el título de la presentación, ¿no? El título de la ponencia tiene que ver con buscar un cuarto propio. Y quienes habitamos diferentes lenguas, me gusta pensarlo así, sabemos que a veces distintas lenguas nos permiten habitar distintos lugares y nos facilitan eso. Entonces va a haber momentos en la presentación en donde nos vamos a abocar a cuestiones que son exclusivamente áulicas, which concern us all as teachers of English, yes? Pero después hay otras cuestiones que exceden los muros del aula y que ya no son exclusivas del profesor de inglés, sino que tienen que ver con cuestiones más macro, como ser, por ejemplo, el terreno y el campo de lo curricular.
Entonces me parecía también interesante que, siendo que iba a abordar temáticas que tenían que ver con cuestiones curriculares, y sabemos que los diseños curriculares muchas veces están en manos muy lejanas a quienes somos los actores más directos, ¿no? Y los que tenemos ese día a día, me parecía que estaba buena la posibilidad también de abrir el juego y que toda aquella persona que estuviera interesada en la temática pudiera sumarse sin la barrera lingüística, ¿sí? Bueno, having said all that, I'm going to try to share my presentation. Just give me a second to share a screen, and I will tell you a little bit what I had in mind for today. Okay, I want you to see, wait a minute, the whole screen. Do you see the whole screen there? Yes, good. Bueno, como verán, digamos, en cuanto a afiliación, bueno, por supuesto, incluí las dos escuelas que participaron sin querer queriendo de esta experiencia, que son dos escuelas preuniversitarias que tiene la Universidad Nacional de Rosario, una con orientación comercial, la otra con orientación en ciencias sociales y humanísticas, y en donde la coincidencia era que se trataba de primer año nivel elemental, nivel básico en ambos casos. O sea que la población, que vuelvo a repetir, fue sin querer queriendo, y ahora voy a contar cómo serendipitously I came up with this idea and with this project, how this all got started. El título de la presentación tiene que ver con la búsqueda de un cuarto propio, y ustedes, como habrán escuchado en esa biodata que se compartió al principio, si hay algo que me apasiona es la literatura. Y cuando pensé en esta temática y en cómo contextualizar esto que me había pasado al corregir una evaluación cuatrimestral a fin del año pasado, por supuesto que una de las primeras personas que vino a mi mente fue Virginia Woolf. Y como precisamente vengo desde hace 2 años cursando la maestría en estudios curriculares, me parecía que, y era un poco lo que yo venía buscando, era buscar ese cuarto propio, ese lugarcito en donde yo poder desarrollar y que se pudieran desarrollar algunas otras ideas que no tenían que ver con el canon curricular. Me pareció que Virginia Woolf tenía que estar presente acá acompañándome. Así que por acá viene la cuestión. So, what I explained earlier had to do with this choice of hopping off and on from one language to the other, which has to do precisely with this. When you see the first heart, the Union Jack, that's going to mean that I will be discussing things that actually happened in the classroom, yeah, that could have happened to us all when being teachers. When you see probably the second flag, our flag, that means that what we will be discussing or what we will be reflecting upon has to do with much wider issues that go beyond the teaching of English as a foreign language, and that have to do probably with the whole idea of curriculum design, of action research, of education at large, and that I think concerns us all. Right, so that is why I decided to do this. So I think that the very purpose of this marathon has to do with, mind you, I've got to tell you that I do run marathons. I love running, which is a hobby I took up just a couple of years ago, right? So I found this idea of running an academic marathon like very, very engaging. And when we think about these issues, yes, as you mentioned at the beginning, this idea that these are issues that should go beyond the boundaries of one single school subject. This is something that we should all be discussing. So whenever we are thinking about the curriculum, because in the long run, what we are thinking of is the curriculum. What should be taught? Who decides what should be taught and what shouldn't be taught at school, and why? What's the foundation? Yes, what's behind all that? When we are having these conversations, inevitably we start raising awareness.
yes? And we become more attentive as to certain things that begin to happen in the classroom. And we pause, and we probably write things down on the board, and we draw our students' attention, and we begin to draw parentheses in what we are teaching. And I think that's fascinating. When you set aside the course book, you set aside the lesson plan, and you say, hey, something's going on here, and this is worth discussing. And probably this is going to make a much more memorable teaching point than what I had planned initially at home. This is something that actually happened while I was preparing this PowerPoint. This happened to me last week, yes? In another first form elementary course in one of these schools. We were working on pronouns, which is one of the very first things that pop up in elementary course books. And the expression, the men, came up. And so they asked me, Miss, what is the man, right? So I always try to make them connect ideas. I never go straight away to the translation. Yes, I always try to go the long way to exemplify. And I make use of lots of resources that have to do with the linguistic landscape that surrounds us. I think that is a very interesting teaching tool. So I drew attention to the very many times in which we are familiar with the expression man. Yes, I had to go, yes, the long way to explain that man and men, yes, carry this irregularity regarding number. So I started eliciting, yes, okay, we know this word already. We are familiar with it because we know Spider-Man, we know Batman, we know Aquaman, Superman, all right? So we know all these men, right? Even the X-Men, right? So we're familiar with this. And so that gave me the possibility of explaining that then there was this other word, which was the word woman. Pretty much in the same way that we have man, we have woman, right? And say, you know, Wonder Woman, for example, you are familiar with this expression. So you see, and then I started looking at the board and the words that I had just written down. Yes. And I found something interesting, and I looked at them and I say, look how interesting, right? That the word woman contains the word man. And so I all started looking at the word. Yes. And I said, wow, isn't this interesting, right? It's like if I remove man from woman, woo, I have nothing. I get no word any longer, no? So we started working on this, and I said, probably, I thought this wouldn't have happened if I hadn't been messing up with you all, you know? So you are to blame, yes, for this minute of insightful reflection, yes, upon gender issues, just by explaining, yes, the word men to my students. Then I can leave behind the presentation. You can have access to this. This is a very interesting article that discusses that, well, actually, yes, it's not the way we think of it, that it has to do with etymological issues, right? And it's not that, no, woman without man is nothing, or things of the sort. There is another etymological and morphological explanation. But anyhow, I thought it was quite an interesting way of showing them, right, what was happening with language and with sexist issues, yes, in language. And then the following activity had to do with school subjects. And then again, right, one of the school subjects was history. And so because we were working with pronouns, I said, can you identify a pronoun in the word history? And they did identify a pronoun. And then I asked them, and why is it history and not her story? Why is it history and not our story, if we are all part of humanity at large, no? So they started thinking about that, no? And how interesting that if there is history, there's also her story, yes? And probably her story hasn't been told for many years because there hasn't been much room for her voicing her story. There hasn't been a room in which she could have told her story. Yeah, so all this just happened a few days ago. It wasn't planned, but it did happen because I had been reflecting upon these issues.
You see, so that's the point. Finding a little room in the curriculum that we can turn into our own. So, en este contexto, surge que sobre final del 2024 yo tengo que corregir una evaluación cuatrimestral y cuando estoy corrigiendo un ejercicio que voy a compartir más adelante, surge algo interesante. Surge una respuesta inesperada que me dan los estudiantes y que se enfoca justamente hacia la temática de uno de los seminarios que ya estaba finalizando la cursada de la maestría en estudios curriculares, que era el seminario titulado Nuevas voces en el currículum. Y la orientación que tenía particularmente este seminario tenía que ver con esto, ¿sí? Que es lo que vemos un poco acá, ¿no? Lo que plantea tiene que ver con esto, con la denuncia sobre las desigualdades que obviamente orientadas, sí, a cuestiones de género y que yo me tomé el atrevimiento cuando tuve que pensar mi trabajo final para este seminario de relacionarlo con el proyecto de tesis que yo ya venía trabajando, ¿sí? Y por eso lo ajusté a poder relacionarlo, porque precisamente muchas de las autoras que mencionaba como bibliografía este seminario eh, coincidían conmigo, ¿sí? En otras cuestiones que venían por otro carril que yo venía pensando y que venía investigando y que venía cuestionando, y dije, wow, vamos a hacer causa común, ¿sí? Vamos a hermanarnos con estas personas. Y bueno, por supuesto que Virginia Woolf ya era, ¿sí? Una vieja amiga mía de las clases de literatura inglesa en el traductorado, y a Mary Wollstonecraft la había leído por hacía muchísimos años. Y releerla después de todo este recorrido me pareció interesante. Y bueno, casualmente lo que ellas tienen en común es esto, es esta búsqueda del cuarto propio. Y el cuarto propio puede ser un cuarto propio dentro del hogar, puede ser un cuarto propio en el mundo académico, en el mundo profesional, ¿sí? O, ¿por qué no traerlo a algún pequeño nicho curricular que nos permita pensar estas cuestiones, repensar qué es lo que debe saber una persona hoy y para qué consideramos que esa persona debe saber tal o cual cosa? Entonces, un poco la estructura del desarrollo del trabajo final que pensé para ese seminario tenía que ver con un marco teórico que estuviera apoyado en estas dos autoras, ¿sí? Vinculándolas con mi proyecto de tesis y luego eso traspolarlo a la reflexión sobre, podríamos decir, este estudio de caso que realicé sobre el feedback que yo recibí a partir de esta evaluación cuatrimestral, que van a ver que ofrece unas reflexiones muy, muy interesantes. Mi proyecto de tesis va por otro lado completamente diferente, pero tiene un punto en común y tiene que ver con la desigualdad, y tiene que ver con la barbarie del siglo XXI, y tiene que ver con la deshumanización, ¿sí? Hay muchos autores que trabajan esto y que plantean el tema de que la barbarie del siglo XX, como plantea Adorno, pero en realidad lo podríamos traspolar al siglo XXI. Él hablaba en ese contexto Adorno, les recomiendo, tiene un ensayo muy interesante que es La educación después de Auschwitz, donde él plantea decir, bueno, si Auschwitz fue posible es porque hubo una deshumanización producto de un sistema educativo. O sea, hubo un sistema educativo que produjo personas que posibilitaran que esto sucediera. Y traído al siglo XXI, uno podría decir, bueno, hay barbarie en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que produce esa barbarie? ¿Y qué es lo que produce esa deshumanización? Ese pensar que hay personas más importantes que otras, esa desigualdad que está, sí, all pervasive everywhere, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Que yo empiezo a explorar autores y entre esos autores que exploro, ¿sí? Porque yo, bueno, voy para el lado del proceso de secularización y voy por el lado de la educación religiosa, pero lo interesante es que encuentro un punto en común con la queridísima Mary Wollstonecraft. Y el punto en común es el antagonismo con Rousseau. Ambas, ¿sí? Terminamos concluyendo en que Rousseau no nos cae simpático. A ella por sus motivos, a mí por los míos, ¿no? Porque Rousseau planteaba esta cuestión de descurricularizar la educación, ¿no? Pero planteaba una fuerte desigualdad entre lo que era la educación del hombre y la educación de la mujer.
la mujer totalmente excluida, ¿sí? Y Mary Wollstonecraft hace todo una revisión y una crítica muy fuerte a Rousseau y a su Emilio y a su propuesta educativa en, bueno, ese texto canónico que ella publica sobre finales del siglo XVIII, que es la reivindicación de los derechos de la mujer. Y en esta obra, ¿no? Fíjense qué interesante, que son prácticamente, ¿no? Textos ahí muy muy cercanos, muy contemporáneos, ¿sí? O sea, nosotros lo leemos a Rousseau hoy y quizás con una mirada ya del siglo XXI y atravesada por el espíritu del tiempo del siglo XXI, este zeitgeist, ¿no? Del siglo XXI, uno le hace fuertes críticas. Bueno, pensemos en el impacto que puede haber tenido en Mary la lectura de Rousseau ahí mismo, ¿no? En ese contexto. Y fíjense, bueno, las cuestiones que él menciona, ¿no? Sostener esto de que la educación tenía que centrarse en que la mujer fuera agradable, ¿no? Y cómo esto perpetuaba un cierto grado, obviamente, de injusticia social. Y yo pensaba en esta crítica que le hace Mary y pensaba en esta canción, que es una canción que es re pegadiza, que es The Morning Train, que es una canción pegadísima, pero cada vez que suena, a mí es una canción que como que me exaspera, porque me pone nerviosa la actitud de la cantante cuando cuenta que, ¿no? Ella, su vida depende de waiting for her love to come back, ¿no? At 5 to take her out to the cinema, to take her, no, this idea of, no, like a doll being shown around, yes, and it kind of gets on my nerves to think about the fact that there could be so many other things that she could be doing from 9 to 5 instead of just waiting, yeah, for the guy to come back and entertain her, yeah. La subordinación de la mujer como mandato natural es otra cuestión que Mary destaca, ¿sí? Como crítica hacia el texto de Rousseau. Y esta cuestión de que la educación, si se pensara en la educación de la mujer, siempre sería como, digamos, espejo de lo que esa educación después podría irradiar y reflejar hacia el hombre, ¿no? Siempre como pensada como que el hombre fuera el último destinatario. Y fíjense otra vez cómo resuenan palabras como agradable, como dulce, ¿sí? Una conceptualización completamente diferente. Bueno, aquí Mary hace una crítica muy fuerte, ¿sí? Respecto de lo que tiene que ver con las desigualdades, respecto de lo que se acepta como virtud o como vicio en el hombre o en la mujer. ¿Por qué educar, ¿no? en condiciones de inferioridad si hay igualdad de capacidad y de potencial y demás? Bueno, una serie de cuestiones muy interesantes que ella aborda. Son dos textos sumamente recomendables. Creo que lo interesante sería obviamente primero leerlo a Rousseau para no contaminar la lectura con la opinión que puede ofrecer Wollstonecraft, right? Esta otra crítica de que la razón de la mujer está en su corazón, que por supuesto, o sea, podemos coincidir o no en que hay cuestiones que quizás son, no sé, pensamos me viene a la cabeza Paulo Freire cuando plantea en sus cartas a quien pretende enseñar esta cuestión de, ¿no? Maestras sí, tías no, esta cuestión de que muchas veces el docente, sobre todo si el docente es mujer, ¿no? Adopta esta cuestión siempre como maternal y pareciera que eso termina desdibujando su rol profesional, ¿no? Porque pareciera que se asume que, bueno, hay vocación, hay pasión, hay amor, que todo eso está sin dudas, ¿no? Pero como que eso pareciera que, bueno, entonces está todo eso, listo, vayan y hagan el trabajo con todo eso. Y nos olvidamos de cuestiones de salario y nos olvidamos de cuestiones de derechos y un montón de cosas más, ¿no? Sumamente interesante. Bueno, podría seguir mencionando un montón de otras citas que ella plantea, but I'd like to move on to the other author that inspired this presentation, yeah, which is Virginia Woolf, and thinking about places, or finding our place, right? I often ask my students, okay, and we could discuss this among ourselves. What is our favorite place? What is our favorite place in the world? If you had to think of, okay, what's my favorite place in the world? This is my favorite place in the world. And I've been, in several other places, but
to me, no, Mar del Plata is like, wow, it's like a second home, right? If I had to think of my favorite place in town, yes, it would be my club, right? Which is by the river, so pretty much is the closest we get in Rosario to would be a seaside resort, right? This is my favorite place at school, in one of the schools where I work. This is it's a very peaceful garden right at the heart of the building, right? And notice that this is a picture taken on a rainy day, but I mean, it's equally beautiful, whether it be rainy or sunny. Well, this is my favorite place at work. And this is my favorite place at home. And I don't know whether you will agree with me or not, but most of the times, yes, the kitchen ends up being, depending on what the kitchen is in each of your houses, no? But the kitchen ends up being like the heart, yes, of home. I don't know if it's because it's always warmer, especially in winter, because you're cooking, or because it's just the place where everybody comes in and out of, right? But somehow the kitchen, yeah, is my favorite place at home. Now, Virginia Woolf mentions lots of very interesting things about finding a room of one's own within a male world. And she probably restricts this to the writing world, no? She's thinking in terms of her professional development mostly, right? Por eso asume esta idea de la independencia económica, de la independencia material, de tener esa posibilidad para poder dedicarse a hacer ficción. ¿Sí? Y básicamente probablemente está resaltando esta cuestión que tiene que ver con la importancia de desarrollarse, ¿sí? Profesionalmente. Y para poder desarrollarse profesionalmente tiene que tener un espacio, ¿no? Tiene sin dudas que tener un espacio. Este contexto me permitió pensar de una manera diferente esto que me sucedió a finales del año pasado. Cuando yo corrijo la evaluación, ¿sí? Surgen respuestas de los estudiantes que a simple vista, si yo hubiese armado una key, que es lo que muchas veces hacemos para ganar tiempo, y me hubiese limitado a esa key, probablemente directamente hubiese terminado en, bueno, wrong, 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 and that's it. Pero ante reiteradas wrong answers, me detuve y dije, ¿pero qué pasó acá? Pero mira qué respuesta dieron. Pero si esto yo esperaba, pero me jugaba al 100% que iban a responder lo que yo esperaba que respondieran y me salieron con otra cosa. How come? Y ahí empecé a pensar en todas estas cuestiones y cómo esto estaba atravesado por lo que critica fuertemente Wollstonecraft y por lo que anhela, ¿no? En cierto modo, a Virginia Woolf. Esta era la actividad. Este era uno de los ejercicios. Era un ejercicio de matching, ¿no? El típico ejercicio que puede aparecer, sobre todo a nivel elemental, en donde uno trata de darle todas las herramientas, ¿sí? Hay un montón de cuestiones acá que tienen que ver con lo gramatical, con la cohesión, ¿no? Sobre todo lo del sistema pronominal, con resignificaciones semánticas. Hay cuestiones que tienen que ver con temas que veníamos hablando, porque siempre uno busca ejemplificar y termina ejemplificando o con algún episodio de Los Simpsons o con, ¿no? Cuestiones de la vida cotidiana. Hay muchas oraciones aquí que son autorreferenciales y que tienen que ver precisamente porque son cuestiones que las hablamos en clase, porque ellos conocen a mis hijos, porque más de una vez por ahí con el más chiquito tengo que ir porque no tengo dónde dejarlo, entonces está por ahí dando vueltas, entonces saben los nombres de mis hijos, saben que soy fanática del fútbol. Entonces había algunas cuestiones en donde más allá de haber estudiado o de comprender inglés, había algunas cuestiones que las podían resolver si venían siguiendo la clase, ¿sí? Y si venían siguiendo las conversaciones que teníamos y demás. De hecho, Hamlet, yo cuando presento el verbo to be, siempre lo contextualizo en el to be or not to be de Hamlet. O sea que era bastante sencilla la actividad en el sentido de que si habían estudiado todos los temas, esto resumía un poco prácticamente todo el segundo cuatrimestre. De un total de 88 estudiantes, 33 pertenecientes a la Escuela Preuniversitaria de Ciencias Sociales y 66 porque son 2 cursos en el Superior de Comercio, ¿sí? La idea de esta actividad, bueno, era obviamente evaluar la cohesión gramatical, la coherencia semántica
en un contexto con el cual ellos ya estaban familiarizados. Estas son las respuestas que yo esperaba, ¿no? O sea, Matthew and Mark are friends. They are from Australia. There are 4 chairs in the kitchen. ¿Sí? Mrs. Vial is our teacher. She's a fan of Rosario Central. I haven't got the keys. They are in the door. Eso venía de un videito justo que habíamos visto en donde la chica llamaba por teléfono al hermano y le decía, fíjate que no encuentro las llaves, y le va dando instrucciones dentro de la casa y finalmente las llaves aparecen in the door porque las había dejado puestas, cosa que no suele suceder a más de uno, ¿sí? This is my dog, its name is Mateo, which is a real sentence because my dog is called Mateo. Our teacher is a mother, her children are Juan y Rosario, which is something that they knew because they had met them, because I showed them pictures, etc., etc. So you see, this is pretty much, no, what the idea of the task was. Mrs. Vial is our teacher is a mother, see? They know this about me. This is me, yes, outside school and at school as well. But here comes the very interesting thing, yeah? What was expected from Mrs. Vial is our teacher? She is a fan of Rosario Central. And if you take a look at it, in one of the schools, 24 out of 32 students and 60 out of 66 got it right. Because it was pretty obvious, because, I mean, I've got a badge in my bag, because I've got a bracelet, yes, with the football club, right? So, I mean, that was something very noticeable. Our teacher is a mother. Her children are Juan and Rosario. 13 out of 32, 45 out of 66. So you see, I mean, this was something that they were already familiar with, right? But notice how interesting. All these options with the asterisk are options where supposedly, between inverted commas, they got it wrong. But how wrong is wrong, according to these answers? And I think that even if it was not the answer I expected, I think they are very, very telling. Because notice that 3 students, 2 in one school and 1 in the other, matched our teacher is a mother with in the kitchen. And I think this is very interesting, all right? Assuming that if she is a mother, she must be in the kitchen. You see? That's interesting. But notice that on top of that, 6 students, right, matched our teacher is a mother with in the washing machine. So it's not just kitchen, but it's the correlation between being a mother and having like a life bond with the washing machine, yes? So I found that very interesting, right? Then in the case of our teacher is a mother, he is funny. I thought that probably what they had given importance to was the question of the adjective, and probably they had overlooked the pronoun, yeah? Our school is big and new. That's interesting because probably what they paid attention to among the multiplicity of distractors was teacher school. So there is somehow an explanation. And then the others were completely off task and had no possible explanation or rationale whatsoever. But the interesting thing, yes, and what I'd like to you to pay attention to, yes, is the first answers, right? And the fact that this is interesting, right? To go on working, yes, analyzing with them. Okay, why? Why did you write this down, right? It's not just a question of when we do our analysis, we know that and psycholinguistics has explained and has taught us this over and over again. We do know that when we are analyzing our students' errors, right, the explanation and the evaluation of the error is much more important than prescribing, yes, a rule, right, or highlighting how deviated it was from the expected answer or from the expected structure. So this correlation between mother and kitchen, mother and washing machine is interesting, especially in this. I'm planning to try out this very same exercise again, yes, and see how it works, right? Why? Because you see, I mean, we're talking about students with a very, very limited
linguistic competence, right? So probably in order to make up for their lack of linguistic competence, they've got to resort to strategies. They've got to cling to their background knowledge. They've got to resort to their knowledge of the world. Well, this is what comes up when they resort to, yes, before the lack of linguistic knowledge, they resort to their background knowledge. And their background knowledge has traits of stereotypes. Yes. And I think this is very, very powerful, right? Well, this is what I was explaining to you before. So you see, this was possible because this was an issue that I had been thinking of over and over again. Yes. If I had corrected this very same test a couple of years ago, I would have probably overlooked this. No, wrong, teacher, kitchen, now, wrong, out. But stopping to analyze and say, wow, look, they matched mother and kitchen, mother and washing machine. That's the thing that came to their minds first. Even when they knew my children's names, that was what they came up with firsthand, right? So you see, well, there are lots of questions that we can trigger out of this that we can go on discussing with them. Switching to Spanish because probably they won't have the tools to keep on having this discussion in English, ¿no? ¿Cuál es el rol estereotipado que suele asignársele a la mujer? ¿Quién opera el lavarropas en casa? That's it, no? Pretty much in the same way that we sometimes discuss whose finger is on the button when manipulating the television at home, right? Say, okay, who? Yes, who gets the washing machine to work at home? ¿Cuál es el lugar favorito de mamá? ¿Cuál es el lugar favorito de papá? ¿Cuál es el lugar favorito mío? ¿Sí? ¿Hay lugares hegemónicos en la mesa, por ejemplo? ¿O son rotativos y nos sentamos? ¿Tenemos lugares fijos asignados? ¿Sí? Y si tenemos que buscarla, ¿en dónde la buscamos o en dónde la encontramos fácilmente? ¿Porque es su elección o porque siempre termina estando allí? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar en que la encontramos con más frecuencia? ¿Quién cocina en casa? ¿No? Son otras de las preguntas que suelen, interrogantes que proponen, ¿no? Esta idea de la reflexión y de la devolución, más allá de la explicación por ahí estrictamente cohesiva y gramatical de la evaluación, ¿no? Lo interesante de, bueno, no, this was not the right answer, but you had a good point there. Why did you write kitchen? No, that's quite interesting for reflection. Entonces, esta problemática en general y las autoras que mencioné un poco refuerzan, bueno, precisamente lo que yo vengo desarrollando en mi proyecto de tesis, que tiene que ver con esto de una formación integral, ¿no? Y creo que me parece que es un poco a lo que estamos apuntando, a em, contrarrestar un poco esta fragmentación que observamos en las subjetividades, esta despersonalización, esta deshumanización que termina resultando precisamente de esta carencia de una formación que sea integral e íntegra, ¿no? Que posibilite un pensamiento crítico, que posibilite la autodeterminación, que es algo que Adorno resalta muchísimo en su ensayo sobre la educación después de Auschwitz, ¿no? En contrarrestar un poco esta heterotomía, perdón, en la que nos encontramos embebidos, esta cuestión de esta dependencia de que me digan lo que tengo que hacer y hago lo que me dicen y no cuestiono si está bien o está mal. Y si siempre se enseñó esto y si el currículum siempre tuvo estas características, sigo asumiendo que, ¿no? Un poco al modo del banquito de Eduardo Galeano, sigo montando guardia al lado de un banquito que ya no tiene más pintura fresca, pero lo sigo haciendo porque precisamente tengo una apatía, ¿sí? Y una imposibilidad, ¿no? de replantearme cosas. Bueno, podemos pensar muchas conclusiones respecto de esto, pero me parece que lo primordial tiene que ver con habilitar este cuarto, este nicho, este espacio, ¿sí? Buscar estos vacíos que se dan en el currículum, que son múltiples y que tienen que ver con necesidad de replantearnos, bueno, ¿qué debemos saber hoy y por qué? ¿Y para qué? ¿No? Y ahí tiene que ver con replantearnos el lugar que tiene el cuarto propio en el pensamiento curricular.
¿Y por qué lo refuerzo y por qué me parece que es fundamental que parta de cada una de nuestras disciplinas? Hoy nos convoca el tema de que we are all teachers of English, ¿sí? Pero esta misma conversación se puede dar en otra área, se puede dar en cómo está redactado un problema matemático, por ejemplo, y quiénes son los personajes que interactúan y cuáles son las situaciones problemáticas. Y siempre terminamos cayendo en estos clichés, ¿no? En estos estereotipos. Entonces, esta reflexión me parece que posibilita la posibilidad también de nosotros plantearnos como agentes de cambio de ese currículum, que sin dudas necesita modificarse, sin dudas. Y acuerdo plenamente con Adorno y acuerdo plenamente con Wollstonecraft. O sea, 300 años después prácticamente volvemos sobre lo mismo y planteamos, hay que abrir el juego, hay que replantear estas cuestiones. Y estas cuestiones tienen que ver con eso precisamente, con encontrar ese cuarto propio en donde poder hacer, ser y decir y repensar permanentemente ese currículum, que no puede seguir siendo el mismo de hace 200 años, que sin dudas tiene que revisarse y que tiene que posibilitar estos debates como los que estamos teniendo hoy. Bueno, a esto apunta mi proyecto de tesis y creo que un poco también esto apunta esto de pensar, ¿no? El cuarto propio en cada una de nuestras aulas y buscar, bueno, de qué manera puedo yo, dentro de lo que ya está establecido, buscar el camino para fomentar precisamente estas cuestiones que son tan necesarias en la formación de la persona. I haven't never checked time, so I don't know if I'm doing right. I think I did pretty well with timing. Yeah. So thank you very much for following the presentation and for being here. Gracias, Flor. Sumamente interesante tu análisis. Creo que quedamos todas ahí pensando un poquito, ¿no? Con esto de, bueno, los lugares en los que se nos suele asociar. Hay también comentarios en el chat. Nadia dice, Judith Butler también habla de cómo nos enseñan a ser mujeres varones, importantísimo llevarlo a las aulas. Silvana dice, súper interesante, Flor, muchas gracias. Así que, bueno, nos dejaste pensando un montón. Me quedo pensando en esto que mencionaba Florencia al inicio, de cómo surgió la necesidad o cómo surge la temática o de dónde viene el disparador. Y al mencionar ella el concepto de serendipia, ¿no? Ay, mira, surgió esto. Digo, la dualidad entre lo que tengo que planificar porque es mi responsabilidad enseñar y abordar, ¿no? Como algo pensado, esto de que yo quiero enseñar y trabajar y llevar al aula propuestas que sean disparadoras, que tengan que ver con la enseñanza eh, eh, a conciencia, ¿no? En este caso de la ESI, más allá de la disciplina que tengamos a cargo, hasta que veníamos desde el inicio del encuentro, pero lo importante de que no quedar solamente con esa instancia, ¿no? Planificada, la importancia de escuchar lo que surge. Digo, tener esa conciencia al momento de la enseñanza, de recuperar las voces de lo que nuestros estudiantes nos dicen, ¿no? Y me quedo pensando en mi rol docente y mi realidad al momento de estar frente a alumnos, digo, que a veces se nos complica eso, ¿no? Y se nos pasan por alto un montón de cuestiones porque nos atraviesa, digamos, la tarea docente con todo lo que implica. Y qué importante estos espacios donde nos volvemos a pensar, ¿no? Digo, yo los estoy escuchando, estoy siendo consciente cuando corrijo un examen de lo que surge, estoy siendo consciente cuando en el aula hacen un comentario. Digo, sabemos, ¿no? Que es muy difícil estar consciente 24 horas, digo, todo el tiempo atentos a cada cosa que pasa. Pero digo, lo importante de las dos instancias, ¿no? De esto de lo tengo que planificar porque no lo puedo, no puedo dejar que surja solo, pero cuando surge solo,
eso es lo que hace también que el aprendizaje muchas veces sea relevante para nuestros estudiantes, ¿no? De decir, bueno, les surgió, y no mirar por otro lado y decir, no, yo tengo planificado esto, para el semestre que viene lo voy a ver incluido, porque el momento es en ese momento, ¿no? Cuando se hace presente, ¿no? Y cuando surge. Así que es como que estás todo el tiempo, ¿no? En tu presentación también estaba atenta a este doble juego de estar atento a lo que surge, ser consciente de lo que surge y también muchas veces no descuidar esta instancia planificada, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo de esto que yo ponía ahí en el chat de los NIC, que son los núcleos interdisciplinarios de contenidos, que tiene que ver con una pedagogía del acontecimiento, ¿no? Tomar el acontecimiento, sino a veces pareciera que nosotros estamos, el acontecimiento tomado desde el posicionamiento del paradigma filosófico, ¿no? Que es un acontecimiento y cómo el acontecimiento impacta eh, en el currículum, ¿no? Que bueno, es un poco lo que yo también debato en mi tesis, pero esta cuestión de que estamos siempre como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, siempre corriendo detrás de la planificación, ¿no? No llego, no, esto no lo puedo hacer porque no puedo pensar en otra cosa más que en terminar la unidad 4 porque tengo que terminar la unidad 4. Y a veces la charla de sala de profesores termina siendo esa, ¿no? ¿Y hasta dónde llegué? No, las 5, di hasta las 5. Bueno, entonces el año que viene vos tenés que dar las 6. Y la clase pareciera que se circunscribe a, ¿no? Una unidad de un libro o una unidad de una planificación. Y creo que cuando surgen estos paréntesis, ¿sí? Se dan cosas riquísimas porque vos decís, bueno, es una semilla y uno siembra y desparrama y bueno, uno desconoce después dónde cae esa semilla, pero siempre tenemos la esperanza de que, bueno, alguien se va de la clase pensando, che, viste que mira, era history, ¿no? Mira, incluso hasta podríamos hacer un meme, que seguro que debe haber, ¿no? Podríamos hasta transformarlo en un meme. Entonces, qué interesante eso, esas instancias, pero eso se da simplemente cuando vos, o sea, cuando te predispones a posibilitar pensar 5 minutos que detuviste la clase para reflexionar sobre una palabra escrita en el pizarrón. No necesitaste tecnología, no necesitaste PowerPoint, no necesitaste mucho más que decir paremos, miremos la palabra, mira lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo esto. Que incluso muchas veces en lo que nosotras mismas generamos, lo que nosotros producimos, cuánta carga también subjetiva llevamos, ¿no? Y portamos en esto, cuando uno diseña un recurso, cuando uno diseña una actividad, y digo, pucha, yo podría haber elegido otra opción, sin embargo también estoy atravesado por todas estos estereotipos que me llevaron a, ¿y por qué puse mother y no father? Por ejemplo, asociado a kitchen, y dejar que surja a ver si lo identificaban o no, y que también no, y digo, ¿por qué siempre enseñar, ¿no? Con tal o cual temática y bueno, re interesante, la verdad, Florencia. Te felicito, muchas gracias. Hay un comentario de Cecilia que dice, pasa que de dirección se exige entrega temprana de programas y lo que surge no hay dónde plantearlo. Bueno, sí, o sea, en nuestra propia planificación, en nuestra propia copia del programa podemos agregarlo para sumarlo al programa del año siguiente, por ahí, ¿no? Eso también está bueno. Y hay algo más que dice, me encantó, Betiana dice, me encantó, me parece genial lo de hacerles pensar en el lenguaje, analizar las palabras, filosofar un poco. Así que, bueno, muchas gracias, Florencia. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacerle alguna pregunta. Creo que quedamos todas pensando y no surgió ninguna pregunta. Así que muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Te pregunto yo, Florencia, cuando surgió esta situación que mencionabas, ¿no? Al momento bueno, que capaz que surge con otros ejemplos, ¿no? Esto de que vos decís, bueno, los superhéroes, que todos los mencionamos cuando te quedaste buscando heroínas o superhéroes mujeres, solamente Wonder Woman, porque Woman no aparece en ninguna otra, digo, después tenés un montón, pero Catwoman no es precisamente, bueno, es superheroína, digamos, digo, eh, en ellos, ¿qué sentías que ellos
alertaban y qué actitudes tenían ellos, más allá de lo que uno también, seguramente vos guiaste en la discusión? Digo, a ellos qué, digo, porque la edad de primer año es muy cercana a la edad en la que yo también trabajo en primaria, entonces, ¿ellos cómo reaccionan ante esas situaciones de, his, her, history, y por qué? Bueno, yo todo el tiempo los hago pensar, vuelvo a repetir, cuando trabajamos sobre todo con primero básico, es tan básico, es tan primer año de secundaria, esto, ¿no? Están en esa franja en donde son todavía súper chiquitos en unos cuerpos gigantes, pero a mí me gusta muchísimo trabajar con esto del mapa lingüístico y esto de siempre hacerlos pensar, porque ellos a veces preguntan, o incluso a veces con la pronunciación, ¿no? Ellos pronuncian algunas palabras y yo después les digo, bueno, pero cuando vos estás en el club o en el gimnasio, vos le decís, pasame tal buzo, a la marca la decís así o así, no, la pronunciás, la pronuncias bien. Entonces, siempre me gusta hacer esa relación, no con el mapa que nos rodea, porque realmente estamos rodeados y ahí es donde ellos toman conciencia de decir, es verdad, yo esta palabra ya la venía usando, ¿no? Nosotros siempre tenemos que, o sea, nosotros no la pasamos derribando muros, la realidad es esa. Y quienes somos docentes de lengua extranjera, sabemos, o sea, esto es lo fascinante de todos los que estamos hoy acá reunidos, ¿no? Que esto, nosotros cuando estamos en una reunión plenaria, interactuamos con colegas de otras disciplinas y ellos plantean así como este tipo de cuestiones, ¿no? De que hay que vencer esta barrera. Uno los mira, no te diría con superioridad, pero uno los mira como diciendo, we've been there. O sea, nosotros estamos derribando muros todo el tiempo porque estamos luchando precisamente con cuestiones interculturales, con el choque lingüístico, con todo lo que implica, ¿no? Los estereotipos culturales y demás. Entonces, como que uno ya está aceitado en esta cuestión, ¿no? Y fue fascinante sus caritas cuando se quedaron mirando, porque yo por ahí a veces les salgo con cosas. Yo suelo tener estas cuestiones en donde por ahí esto que decías, bueno, yo soy una apasionada de las palabras. Entonces, por ahí yo en cualquier clase que esté dando surge una metáfora y empiezo, ay, qué loco, ¿y esto, por qué decimos esto? Che, vamos a buscar de dónde viene, o sea en inglés o sea en español. Me encanta reflexionar sobre algo que nos constituye, o sea, si hay algo que nos identifica, es la palabra. Estamos atravesados por la palabra, somos palabra, ¿sí? Eso es fascinante. Y cuando yo les planteé esto de, miren qué loco esto de que woman, ¿no? Y en la palabra woman, encuentran otra palabra y yo siempre les juego a hacer arqueología de las palabras, ¿no? Bueno, vamos con el cepillito y vamos a buscar dentro de la palabra otra palabrita u otra partecita que nos resulte familiar, ¿no? Y la vamos así como fraccionando. Y ahí encontramos la palabra man. Y le digo, miren qué loco, que la palabra woman contiene la palabra man, ¿no? Es como que man, o sea, si le saco man, entonces digo, ¿y esto por qué? ¿Y por qué será? ¿Por qué les parece? ¿Y qué sentido le podemos dar a esto? Y como que se quedaron mirando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, uno tiende a darles la respuesta, ¿no? Uno hace una pregunta y espera una respuesta. Y uno pocas veces en la clase se permite preguntarles, pero ¿y vos qué pensás de esto? Más allá de lo que yo espere que vos me respondas o la planificación espere que me respondas o el sistema de la gramática del idioma espera que me respondas. Pero ¿y vos qué pensás de esto? Y darles el micrófono y darles voz, y me parece que tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Porque it's a room of one's own, but it's also having voice. It's history because they had probably a microphone or the pen to write it down, ¿no? Pero cuando vos le das el micrófono y le decís, está bien, sí, el libro decía esto, pero ¿y vos qué pensás de esa oración? ¿Y vos qué pensás de ese ejemplo? ¿Y vos qué pensás de esa foto? ¿Y en casa es así o no? Y el vos qué pensás implica un tiempito en donde vos le estás dando entidad, más allá de que esté ahí sentado en el banco. Le estás dando una entidad y le estás dando una importancia, le estás dando el valor de decir, me interesa lo que tengas para decir. ¿Y vos qué opinas de esto? De que man esté adentro de woman, ¿no? O que male esté dentro de female, ¿no? Entonces, son cuestiones interesantes. Incluso muchas veces hasta sin tener la respuesta, sino dejar planteada la pregunta, Que eso es ¿no? lo más Porque, rico. claro, porque muchas Sabernos veces nos encontramos ignorantes. en que tenés que decir qué está bien y qué está mal. Pero el lugar para formular preguntas, ¿dónde está? Para seguir cuestionándonos lo que
esta palabra que nos atraviesa y que no quede dada porque bueno, es así, punto, ¿no? De seguir cuestionándolo. Ujú. Buenísimo. Entonces nos tomamos 5 minutos y después sigue Sol, que está ya acá con nosotros. Y fíjense que en el chat van a encontrar el formulario, lo voy a volver a pegar, el formulario de feedback, complétenlo, así nos ayudan para mejorar la maratón. Muchas gracias.